sigo trabajando, tengo una memoria brutal de temas históricos. ¿Se vota a favor o sea, votó en contra del Estatuto de Autonomía o votó a favor? ¿O Yo se quedó en su contra. casa? En cuanto vi en la Constitución lo del soviet, lo de las nacionalidades, digo, esto está tomado del vocabulario soviético, que era el nombre que le daban a las Sí. repúblicas dominadas. Sí. Y entonces dije, aquí iba a votar su padre. ¿Y el voté. ¿Y el estatuto? El estatuto, ni voté, creo. No me interesa ese tema. Ah, normal. Bueno, José Ángel, te vas a echar un pelín para atrás, así para Sí. pillarlo a él, ¿vale? Aquí lo tenemos, estamos grabando. Vale. Vale. Cuando quieras empiezas aquí, ¿Cómo aquí? con darle al botón rojo para encender. Ahora mismo está grabando la cámara y aquella también. Sí. Lo que quiero es que Ah, vale, sí. le Esto... dejes ahí Sí, empezamos. y hagas el... Pego palmado y... Pues vamos. Vale. Pues vamos a empezar. El Blas Infante era una falsedad y abajo, ni inventó ninguna parte andaluza, Ya. ni el demuestra de ello es que no ha conseguido tener partido andalucista. Es el fracaso más grande que ha tenido la idea. Don Vicente, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. Primero, Por supuesto. queríamos hacerle algunas preguntas respecto a la actual Andalucía y cómo fue configurada. Lo primero, ¿fueron los granadinos engañados y manipulados de cara al referéndum del 28 de febrero de 1980? El referéndum de 1980 lo que hizo fue consagrar el primer paso que se dio cuando en el siglo XIX aquí teníamos un reino como el de Aragón, que nunca se han atrevido a hacer la Gran Cataluña o la Andalucía este-oeste, como Andalucía oriental y occidental, no se atrevieron nunca, a pesar de que históricamente habían estado siempre juntos catalanes y aragoneses, a meterle mano al reino de Aragón, que está en el escudo nacional. Y aquí, sencillamente, Javier de Burgos en el año 33, cuando vinieron antes de ellos los franceses, vinieron a tomar las Andalucías, que no eran occidental ni oriental, eran los 4 reinos de Andalucía, que es Reino de Córdoba, Reino de Sevilla, Reino de Niebla, y que se me olvida uno, Jaén, Córdoba, Sevilla y Niebla, los 4. Eso eran las Andalucías. Y luego estaba el Reino de Granada aparte, que está en el escudo nacional, y que en los títulos de los reyes de España dice don fulano, rey de Castilla, rey de Granada, antes que el que iba primero, que era Toledo. Y Toledo armó el protocolo fiera porque se enfadaron de que le quitaran su puesto de honor durante toda la Edad Media. El rey de Granada, cuando luego Carlos V decide hacer aquí la capital del imperio, y manda hacer, e incluso hace el Panteón Real, que luego pasó a Felipe II, a la Escorial, se hace en la Catedral de Granada. Entonces aquí ha habido un reino y sigue el reino de Murcia, pues son reinos históricos. Y este reino se lo cargó de un plumazo don Javier de Burgos. Pero estos señores lo que han hecho es volver a caer en ello. Y entonces ha sido una anexión, un Anschluss. Aquí ha habido un Anschluss, clarísimamente. Y además es curioso porque en la clasificación de Javier de Burgos había unos reinos o unas regiones que tenían una capital teórica, pero nada más que decir la de Valencia, Alicante y Castellón. Pero la capital era Valencia, pero no mandaba en las demás. Ahora aquí, de ser un papel meramente, ni siquiera honorífico, más bien de orden alfabético, pero que no era el orden alfabético, era la enorme importancia que tiene la ciudad de Sevilla, que no cabe duda que es la capital con Córdoba, también Córdoba, pues era la capital del Valle de Guadalquivir, clarísimo, ¿no? Ahora, de ahí a incorporar esto como Andalucía, por eso cuando algunos señores dicen, hemos hecho el partido de Andalucía Oriental, pues ya estáis yendo contra vuestra propia doctrina, porque estáis diciendo que esto es Andalucía. Esto siempre fue el reino de Granada. ¿Por qué cree que la UCD cedió y acabó por aceptar la Andalucía de las 8 provincias? Pues yo creo que hay una cosa, y es que en aquel momento las cabeceras políticas estaban en manos de sevillanos. Y los sevillanos son muy suyos. Yo he vivido en Sevilla muchísimos años y lo he pasado muy bien y estudié allí el bachillerato. Y es un sitio hermoso y fantástico. Pero es que es como decir, también me encanta Aragón. ¿Qué tiene que ver? Son los vecinos. ¿Es Granada la gran perjudicada de todo el proceso autonómico de los años 80? Yo diría Andalucía, lo que le llamamos ahora Andalucía Oriental, porque ahora ya sí, esa capital de región, ahora sí es operativa y manda. Y eso es peor que lo de antes. Es decir, el error de Javier de Burgos ha aumentado con la efectividad de las capitalidades, y fabricar unas nacioncitas con una cantidad de atribuciones que no tienen. Los mismos alemanes han devuelto muchas, no quieren saber tanto. Y yo creo que hay autonomías que tienen un empaque
y una categoría en edificios, en instituciones, en personal, que más que algún país suramericano. Si yo quisiera el presidente de Bolivia o el de Perú, tener un palacio presidencial como San Telmo. Y luego la infraestructura fantástica que se hizo con motivo del que yo, para mí fue un pretexto, que fue la famosa Expo. La Expo sencillamente fue un pretexto para, con motivo de una cosa que luego lo visitaron muy poca gente, porque la estadística eran de los sevillanos que iban todas las noches. Pero allí en verano, ¿quién va a ir a Sevilla en agosto? Eso es un sitio claro eso es contra derecho y contra natura. ¿Cree que al final lo que se ha hecho es reescribir la historia y adoctrinar a los niños en las escuelas para que se crean esa Andalucía, Bueno, las 8 provincias? Bueno, no lo han conseguido, y la muestra de ello es que no hay partido andalucista. Yo era muy amigo de Alejandro Rojas Marcos, lo conocí cuando éramos los dos solteros, pero que realmente lo que hay que hacer, lo primero que vive un partido extremista es la juventud, la base de la educación y la cultura, que es lo que mantiene la idea de la unidad nacional. Eso lo da la cultura, es una historia común que se enseña. Ahora mismo se enseña la historia de Alicante, o se está obligando a los de Orihuela, que son murcianos en un momento determinado pasados al Reino de Valencia, que nunca han hablado valenciano, y ahora les hacen hablar valenciano cuando realmente no es su idioma nativo. Y en Cuenca y Utiel, que eran de Cuenca, que diga, eran Requena y creo que y Utiel, eran Cuenca, y en un referéndum se pasaron a Valencia porque les vino mejor comercialmente. Pues esa gente les están obligando a hablar en valenciano, que no es catalán, que eso es otra cosa, eso es otra discusión aparte. El valenciano le están haciendo hablar a señores que nunca lo han hablado. Eso es un disparate, eso ya es una imposición. Durante la Segunda República, los dirigentes locales de Granada, del Ayuntamiento de Granada, Fernández Montesinos y otros tantos, dijeron que Granada no era Andalucía, que no tenía que incorporarse a la Andalucía de las 8 provincias. ¿Qué ha cambiado para llegar hoy a la situación actual? Pues yo creo que ha llegado a un acuerdo. Es decir, cuando murió don Francisco Franco, aquí lo que hubo fue había miedo de qué podía pasar, aunque ya la sociedad española no era la del 76, era otra cosa, mucho más tranquila y mucho más apacible. Y había miedo del horror que significó en España lo que pasó en el 36. Entonces había deseo de que no ocurriera nada, de que vamos a tener la fiesta en paz. Y ahí tragaron desde Santiago Carrillo a la Basionaria, aquí todo el mundo tragó y vamos a tenerla en paz. Y resultó pues que, claro, el indudable peso político de la figura sevillana estaba, el Partido Socialista, que estaba anclado en Francia en la antigüedad remota, cae en manos, lógicamente, de los que habían estado aquí y sabían de qué iba el tema, que eran Felipe González y su gente, que eran gente joven. Y entonces, claro, esa gente se meriendan al viejo Partido Socialista, que era procedente de Francia, que estaban en la Enopia. Entonces, claro, resulta que en Sevilla, en la Facultad de Derecho, hay un momento que el profesor Jiménez Fernández, que era un profesor que era de demócrata cristiano, pero en la República le hicieron ministro de Agricultura, y él tenía un recuerdo dorado de la República porque fue ministro, aunque era, digamos, de la oposición, en cuanto que no era socialista, y menos tampoco era republicano. Entonces ese señor fue el que al paso por la Facultad de Derecho era un hombre que era un buen docente, y la muestra de ello es que pasó, digamos, de Juventudes Católicas al Partido Socialista Nuevo, y todos esos chicos del grupo de Felipe González se hicieron del poder del Partido Socialista. Y claro, el Partido Socialista es un partido muy serio, es muy importante, muy antiguo, y claro, el impacto de estos chicos jóvenes, más luego personas como el profesor, por Dios, de Derecho Administrativo, este señor que dijo el café va todo, que ahora mismo no me sale la palabra, pues que eran sevillanos, tanto los de derecha como de izquierda. Sí. Y entonces, claro, fue cuando el primer AVE, en vez de ponerlo lógicamente a Barcelona, Francia, se trae a Sevilla para facilitar la llegada de los millones de turistas que iban a venir en agosto. Y entonces se hace una infraestructura fantástica de vías de anillo en torno a Sevilla, así, como pasa en Málaga, que tiene una infraestructura fantástica en este momento, es una gran urbe. Y Sevilla, ¿por qué? Porque estaba en manos de señores que mandaban mucho en Andalucía y se pusieron de acuerdo a mayor gloria de Sevilla. Lógica. Pero esto es lo que hay. Las provincias del histórico Reino de Granada fueron controladas durante la transición en buena parte por la UCD. La UCD llegó a controlar las diputaciones
de Almería, la Diputación de Granada y la Diputación Hombre, es de que en Málaga. realidad el poder, al principio, cuando se hace la transición, el que lo tiene todavía es, digamos, la derecha. Sí. Y claro, la derecha tiende a ejercer hasta el último momento. Entonces, claro, aunque se hace un proceso en igualdad y se llega a lo que se llega, pero lo que no cabe duda es que el que está mostrando de maestro de ceremonia es todavía la derecha, que es el que tiene todavía el poder que va a ceder. Entonces, claro. Pero si Jaén hubiese sido, la Diputación de Jaén hubiese sido también de la UCD, hubiese cambiado mucho la película y hoy estaríamos viendo otra cosa totalmente distinta en el sur de España. Pues posiblemente sí, lo que pasa es que Jaén es la única cosa que es Reino de Granada y que es Andalucía. Porque Jaén es Andalucía desde Andújar para abajo. Es decir, la zona de Cazorla y todo eso, que en realidad era, en la antigüedad es que esto está cambiado. Es que eso era Reino de Murcia. Toda la zona sierra de Cazorla, la sierra de Segura, todas las montañas que hay ahí en ese límite con nosotros, eso era Reino de Murcia. Y el norte de Granada, Huesca, Bengal, todo eso, era Murcia. En la división del Reino de Murcia y el Reino de Granada estaba en los llanos entre Cúllar y Baza. Ahí estaba. Y bajaba por la costa hasta Vera. Eso era el antiguo Reino de Murcia. Entonces Jaén tiene parte que es Andalucía clarísima y tiene parte que es antiguo Reino de Murcia pasado por Reino de Granada. Es decir, ya en la época nazarí ya lo que tenemos es una provincia, un Jaén totalmente nazarí. ¿Qué le parece que el actual Estatuto de Autonomía de Andalucía y con la reforma del año 2007 diga que Andalucía es una nacionalidad histórica? Me parece un disparate de alguien no muy lúcido. Es como decir, o nación andaluza. Pero si nunca ha existido una entidad política llamada Andalucía, el reino de Andalucía no ha existido jamás. Aquí lo que ha habido es un al-Ándalus que llegó hasta Oviedo y luego, como no iban bajando, iban perdiendo, iban formándose unos reinos, pero nunca ha habido una entidad. El sur de España llegó un momento en que al-Ándalus iba reduciéndose y al final al-Ándalus es el reino de Granada, pero ya no le llamaban al-Ándalus, ya le llamaban reino de Granada. Es más como reino, decían, al-Malik, Mulk, reino. Respecto al futuro, ¿ve alguna posibilidad, aunque sea remota, de que Granada pueda revertir esta situación y pueda Granada salir de Andalucía y constituirse en comunidad autónoma? Yo creo que no mucho, ya me gustaría, pero no mucho porque en realidad el granadino es bastante pasivo. Yo fui gerente del Polo de Desarrollo Industrial y tenía la ilusión de que con subvenciones y con créditos generosos pues íbamos a obtener una industrialización. Para eso hubo que hacer un aeropuerto, porque ¿quién va a venir a negociar un trato comercial si no hay aeropuerto? Y enseguida el aeropuerto. Hacía falta terreno industrial barato. Y tanto los granadinos de Asegra como el Estado compró el polígono Juncaril para poner fábricas, no almacenes. Hoy día está lleno de gente, hasta arriba, pero son almacenes, normalmente. Fábricas, aquí yo comento muchas veces que aquí lo que no se ven son camiones de gran carga, aquí lo que se ven son furgonetas y furgones para reparto. En Granada hay una densidad comercial muy importante, pero industrial no. Y la industria que hubo aquí, que fue la del azúcar, fue una cosa coyuntural con motivo de la pérdida de Cuba y Filipinas, que claro que nos quedamos sin azúcar. Y entonces se descubrió por los alemanes que también la remolacha servía, y hasta entonces de ahí surge la Gran Vía y los grandes capitales granadinos, pero fue una operación, no una tradición, como tú vas a Barcelona, Valencia o Alicante y ves el despacho del director y arriba en la foto del bisabuelo que fundó la empresa. Esa fidelidad a la clientela, eso aquí no se da. Y yo intenté, por ejemplo, hacer una unión de todos los artesanos de Granada y hacer algo así como el pueblo español de Barcelona, que tú conocerás, ¿sí? Que tienen allí en edificios tomados del resto de España, que aquello es muy bonito. Tiene más muchos oficios artesanos que están allí compartiendo aquí. Es muy difícil que un artesano se ponga en la misma establecimiento, vamos, un edificio grande, que sea el espacio de la artesanía, por ejemplo. Pues que tengan un mismo central de compras para ahorrar. Porque si compras para todos sale más barato. O un taller de reparaciones que puedes tener máquinas que a ti solo no te compensa tenerlas porque son muy caras y de poco uso. En cambio, entre uno y otro sí la usan. Entonces, esa idea de trabajar con otro, quise también hacer una gran cooperativa de cítricos en el Valle de Lecrín, ofreciendo. No había forma de que un granadino acepte junto a otro, digamos, rival. Porque nadie quiere que lo suyo lo sepa el otro. Si hay una desconfianza a que el otro se entere de mis finanzas o se entere de mis proveedores. Entonces, yo todos los intentos de industrializar, para la última,
no había más que posibilidad que hacer una única gran fábrica de azúcar. Esa fábrica de azúcar tenía que tener un montón de miles de toneladas diarias. Y si no, no se costea. Quedaban San Isidro y La Vega. Cada uno, pues no había posibilidad de que se obtuviera más que una. Y entonces una de las dos tenía que presentar un proyecto, incluso algún proyecto italiano vino también. Al final, no hubo forma de ponernos de acuerdo y no se hizo la gran fábrica de azúcar de Granada, que era de una producción, desde luego, brutal. Que es que si no, no se costea. Las fábricas de azúcar tienen que tener producciones brutales diarias. Entonces, me sentí defraudado porque no conseguimos al final que quedara quedó una fábrica francesa que vinieron para hacer una cosa que parecía al principio de broma, pero eran más cañas de pescar, que era una industria francesa, pero que era para pescar cetáceos que ballenas, eran unos materiales muy exquisitos, era una industria muy seria a nivel mundial. Y vinieron y estuvieron aquí el tiempo hasta que con el cambio de régimen ya empezaron a ver que no les interesaba. Habían venido por la tranquilidad social, pero cuando empezaron a tener huelga se volvieron a Francia. Esto es lo que ha quedado de un intento de industrialización. Entonces el granadino es muy pasivo. Y es como pasa en Baza. Yo le he dicho mil veces, tengo una conferencia que doy de vez en cuando, que es el expolio de Baza. A Baza le han ido quitando todo, siendo la capital de la mitad del reino de Granada. Baza, cuando cayó Baza ya cayó el resto, cayó Guadix, etcétera, porque era lo que quedaba. Pero le han quitado el obispado, le han quitado es más, le quitaron la posible capitalidad de provincia, porque cuando quedaba ahí, empezaron a dividir en provincia el reino de Granada, quedaba ahí a la derecha una cosa que era un conjunto de tierra grande que era Almería y Baza, Guadix, Altiplano. Y entonces dijeron, aquí hay que hacer la provincia, pero partiendo esto en dos salas demasiado pequeñas, el modelo era la provincia francesa, que era de un tamaño donde un señor a caballo podía transmitir la orden del gobernante hasta el último rincón de la prefectura y su prefectura, que eran, como dijeron, unos grandes gobiernos civiles y unos pequeños gobiernos civiles. Entonces tenían que tardar un año para que en un día pudiera toda Francia estar enterada de cualquier suceso o ejecutar una orden gubernativa. Pues eso se copió, pero entonces quedaban provincias o muy grandes o muy chicas. Al final, ¿qué hicieron? El conde de Ofalia, que era un noble almeriense que hizo mucho por su tierra, ese señor lo que hizo fue pues hacer una campaña brutal, pero no fue delictiva, fue una, ¿qué decir? Muy importante, para conseguir que Almería, que no tenía más tierra que el campo de Níger y el campo de Dalías, y eran el campo de Níger, el de Adra y Dalías, esa zona de ahí era lo inmediato territorio de una ciudad con puerto que miraba para el mar. Entonces eso era un terreno, y el otro era Baza, pero estaba al interior, que entonces Baza mandaba hasta el mar. Baza, todo el río Almanzora era Baza. Y estuvo a punto de ser provincia, pero ganó por la influencia del conde de Ofalia, ganó Almería, la capitalidad de provincia. Pero entonces a Baza le han ido quitando, y es muy difícil en Baza superar ese sentido de es que van por nosotros, es que hemos ido para abajo. Entonces pues, la gente no es muy, vamos, no es una alegría de la huerta. Esto porque es que le han pegado muchos palos. Realmente hablaba usted de Baza y Baza perdió el tren. Baza perdió el tren Bueno, y se perdió muchísimo. Y luego el tren, pero fíjate, el tren que se lo quitan porque dicen que no se costeaba. Pero ¿cómo se va a costear con vagones del siglo XIX y locomotoras del XIX de madera? Los vagones, que me acuerdo de aquellos vagones, que era un viaje infernal. Que para ir de Granada, nosotros que íbamos en verano de Sevilla, íbamos a Huéscar. Íbamos a Huéscar, de Sevilla salíamos por la mañana, a mediodía comíamos en Antequera a dormir a Granada. Y luego salíamos de Granada de madrugada a comer a Baza y a dormir a Huéscar. Entonces la gente se bajaba del tren cuando iba a cuesta arriba, si coincidía con una viña, para coger uvas. O sea, aquello era una vergüenza. Y entonces dice, es que tiene poca demanda, pero ¿cómo va a tener poca demanda si la salida natural es de Granada hacia Levante? Toda la vida el producto granadino ha ido a Levante. Y además, en el primer plan de carretera español, la primera carretera que se calculó en toda España fue la Granada-Murcia. Porque eran las 12 ciudades con Valencia. Esa línea era la más rica de España, que eran las tres grandes vegas. La huerta de Murcia, la huerta de Valencia y la vega de Granada. Y eran, cuando no había industria,
la riqueza estaba en la agricultura. Y la agricultura, pues resulta que las 3 ciudades más ricas en agricultura en España eran estas 3 ciudades y se comunicaban. Y la carretera de Granada, Murcia, que iba por la antigua, que era la de, al llegar a Baza, Benamorel, Castilleja, Huéscar, Caravaca y seguir, lo que ahora mismo hacen los camiones de hecho, porque ahorran 100 y pico kilómetros. Y luego ya cuando vinieron los automóviles había que conseguir que pasaran por la mayor cantidad de sitios, y entonces es cuando la echan por Vélez Rubio, por la vía romana, y luego ya Vélez Rubio, que es un camino muy sensato también, pero que busca otra cosa. Y sobre todo buscaba el rentabilizar las carreteras asfaltadas, que cuando ya el automóvil es el que manda, el de que el tráfico a Valencia por Huesca y Caravaca ya se vaya a Vélez Rubio, Cuyar, Vélez Rubio, etc. Ahora, esa comunicación Granada, Lorca, Murcia, Alicante, eso es de los caminos más antiguos de España. Eso cuando le quisieron comprar todas las piezas arqueológicas que tenía a Chiré, que fue uno de estos ingenieros franceses que vinieron a buscar minerales en Almería, en el siglo pasado, con una minería importantísima ahí. Le quisieron comprar todas las piezas arqueológicas porque aparte de ingeniero de minas, era arqueólogo. Y tenía una colección fantástica y le quisieron comprar la colección. Y dice, yo no puedo vender la partida de nacimiento de la cultura de Europa. Aquí estábamos todavía cubiertos de osos y de pieles, cuando en Oriente, los griegos, los romanos de allá, sí, los más orientales, los judíos, los egipcios, toda esa gente tiene una cultura muchísimo más antigua. Y los que empiezan ya a tener una cultura importante son justamente las ciudades que reciben el contacto con Oriente. ¿A través de dónde? De la provincia de Almería y de Murcia. Le voy a hacer una última pregunta y le voy a pedir que haga de futurólogo. La última es si me muero y antes se hace la última. Le voy a pedir que haga de futurólogo un poco. ¿Cuáles creen que deben ser los pasos para retomar el camino para la autonomía para las provincias históricas del Reino de Granada? ¿Qué debe de suceder? Pues lo que tiene que suceder es que venga una mano muy fuerte, y no estoy hablando de un golpe de Estado. Tiene que venir alguien que ilusione a la gente y hacer una especie de revolución pacífica, que yo no sé ahora como en el siglo XX, XXI, cómo se puede hacer eso, porque eso normalmente se ha hecho vía militar. Ahora entonces, cambiar eso, y cambiar y volver las cosas como estaban, lo veo que hay tal cantidad de intereses creados, y sobre todo de intereses partidistas. El tema está en la estructura de partidos, que hoy día el político a lo que va es a su progreso personal, dentro de un partido que tiene que progresar para que él progrese. Y entonces todos ellos hoy día no hay personas de categoría, como hubo en otras épocas, donde los políticos eran señores importantes, de una ideología o de otra. Yo me acuerdo de esto en la época en que, por ejemplo, en España se vino, cuando después de la República, que fue un golpe de Estado, fue elecciones municipales, y sacaron aquello de repente porque el rey, a la vista de que iban a saltar el Palacio Real, se fue. Y entonces, la República. Pero en ese momento hay un intento grande de que España progrese. Se hacen unos planes de estudio muy buenos. Yo estudié el plan de estudios de primera enseñanza de la República, con álgebra a los 7 años. Y estudiamos también agricultura. Bueno, pues ese plan, también se hizo otra cosa, que fue una idea de Primo de Rivera, que hizo grandes planes de carreteras y de cosas, pero luego no las pudo alguno ejecutar. Llegó un momento en que en la dictadura de Primo de Rivera el dólar y la peseta estaban equiparadas. Pues entonces, en ese momento, él sugiere la idea de hacer un plan hidrológico para un aprovechamiento óptico de los recursos hidráulicos. Y eso había que hacerlo, pero no le dio tiempo. Él perdió el poder, lo echaron, vamos. Y entonces llega la República y nombran ministro a un tipo que le pasaba como a Godoy, que no era un hombre de una enorme cultura, porque Godoy era un guardia de corps, guapetón él, etc. Pero él sabía, tenía una virtud que era que sabía quién sabía. Y entonces se hicieron en la época de Carlos IV con Godoy expediciones científicas importantísimas. Se fundó la Escuela de Caminos, se hicieron cosas importantísimas, aunque él era un mendrugo, pero sabía los sabios quiénes eran. Y Prieto organizó la reunión más importante de geólogos de España, y en ese equipo participó mi padre, donde hicieron el Plan Nacional de Obras Hidráulicas del año 33, que es el que luego siguió Franco. Se limitó a seguirlo.
porque es un plan que se estudió por una gente muy sabia. Y eso lo organizó esto, Prieto. Y entonces aquí hace falta alguien que tenga bastante categoría, que sepa organizar eso, que es un poco, y la comparación no debo hacerla porque suena muy mal. Es lo que cuando harto de la humillación que había hecho el Tratado de Versalles con Alemania, que no les dejan tener de nada y les quitan los recursos, es cuando dice, hasta aquí hemos llegado. Y pegó un sablazo encima de la mesa, o un sablazo no, que no tenía sable, y era cabo solo. Y dijo, me niego a pagar. ¿Y quién se mete con él para exigirle que pague? Entonces hace falta que pegue el decir, de alguna forma, aunque sea moralmente, aunque sea atrayendo. Ha habido gente que han tenido la virtud de atraer, luego habrán resultado mejores o peores, pero de entrada hay una virtud que no se les puede negar a una serie de señores como Napoleón, que hay personas que atraían, arrastraban. Hace falta un arrastrador, y los políticos de hoy, que desgraciadamente tienen muy poca categoría, hoy día son generalmente fracasados en las facultades, que en cuanto ven que no van a ser médicos, dicen, tiene estudios de, o tiene un máster de, y ahí entramos en un mundo muy feo, el de los másteres, y entonces pues resulta pues que hoy día la gente entonces se apunta a las juventudes de un partido, me da igual de derecha que de izquierda, y empiezan a hacer una carrera única de servicio a un partido. Pues eso, mientras estemos así, pero no es como cuando tú ves la política de otras veces, que también había sus corrupciones, la época en que estaba Sagasta, en que estaba Cánovas del Castillo, en que había unos políticos en la misma república, gente importantísima. Eso ha desaparecido. Entonces estamos en manos de política como solución para resolver un problema de yo que no puedo ser médico ni puedo ser abogado porque he fracasado en la facultad. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a triunfar vía política. Mientras estemos en una política que es la que tiene que regular todo lo que estamos hablando, está todo en manos de mediocres y por tanto hay que renovar por completo esto. ¿Y quién lo hace? Pues ahí está. Pues está. Pues muchas gracias, don Vicente González Valverán, por haber participado en esta entrevista y esperamos que siga usted muchos más años esperando Granada. Pues sí, ahí está. Bueno, este año ya cumpliré los 90, empecé a medir por 9 eso. El golpe cuando se pasa de los 20 a los 30 pega un bajón de 10 años, aunque teóricamente da igual que el anterior, pero no es lo mismo. Psicológicamente hay unos escalones en los 30 y en los 40 importantes. Y ahora ya en los 90, ya estamos hablando de palabras mayores, pero en fin, hoy por hoy que me quede como estoy. Muchas gracias. Nada, hijo.